Tinta digital. Soy Agnes Demetrio y estoy aquí en la Universidad de California con Francine Macielo, profesora del Departamento de Español y Portugués, para entrevistar a Magda Portal, propulsora de los derechos de la mujer desde el año 30 en el Perú y fundadora del Partido Aprista, dentro del cual continuó su campaña para los derechos de la mujer. Muy bienvenida. Gracias. Tengo mucho gusto en encontrarme en este ambiente universitario y dentro de lo posible daré razón de mi participación en las luchas por los derechos de la mujer dentro de la organización política a la que pertenecí hasta el año 48. A lo mejor nos podría hablar un poco sobre su formación política y su formación como feminista en los años 30 para empezar y explicar un poco. ¿Cómo no? En realidad nunca he pensado hacer un trabajo exclusivo por la mujer, pero como la mujer está tan discriminada, cuando pasé a pertenecer al Partido Aprista Peruano en el año 30, en el congreso que realizamos, el primer congreso nacional, yo preparé la ponencia con todo lo que significaba los derechos de la mujer en sus aspectos político, social, cultural, para que ella no siguiera siendo una discriminada social y un ser de menor cuantía, menor de edad. Ha figurado siempre la mujer en todos nuestros partidos, en todos nuestros países, hasta el momento en que se han tomado ciertas medidas que han logrado acercarla un poco a su imagen real de persona humana, aunque no del todo todavía. Bueno, y en cuanto a la formación literaria de usted empezó a escribir poesías desde joven, ¿cierto? Desde muchacha, porque el año 30 también era joven. Pero yo empecé a escribir poesía en un tiempo en que probablemente no lo recuerde todavía, 18, 16 años, así, ¿no? Mucho de esa poesía está perdida, no se encontraría en ninguna parte, pero he escrito varios libros y después en contacto con la intelectualidad peruana y latinoamericana con la que siempre hemos participado, desde México, en idioma castellano, ¿no?, hasta Chile, Argentina, Uruguay, el Ecuador, Bolivia. Siempre estábamos en contacto todos los intelectuales jóvenes y teníamos las mismas inquietudes de la juventud de esa época, que querían una transformación social y política en general, no hacíamos hincapié en que fuera solamente para la mujer, sino en general. Y esto partía desde la reforma universitaria que se realizó en el año 18, en Córdoba, Argentina. Aquello repercutió profundamente en todos los países de América y hubo una verdadera transformación en todas las universidades, porque se adoptaron medidas revolucionarias desde la participación del estudiante en el claustro universitario. Eso fue muy, muy importante, realmente revolucionario. Bueno, yo he participado con todos esos grupos, no puedo ser exactamente de esa generación, pero un poquito más acá, sí, nosotros nos identificamos con esa generación en la que también figuraron más tarde Mariátegui, Valcárcel, Luis Valcárcel, un historiador muy importante, y Vallejo, como los tres símbolos de la intelectualidad más avanzada del Perú.
Yo tuve la suerte de conocer a José Carlos Mariátegui, también al doctor Luis Valcárcel y a Vallejo. Fui amiga también de ellos. Era una juventud muy inquieta, muy protestataria y con muchos ímpetus para reorganizar los esquemas que todavía habíamos heredado de la colonia, ¿no? Y digamos, desde la perspectiva de hoy, ¿cómo ve usted esos años? ¿Tuvieron éxito para ustedes o fue una época iniciadora? Fue una época de iniciación. Tuvieron éxito porque se crearon muchos nuevos conceptos de lo que significaba tanto el estudiante como el trabajador y como la misma mujer. La mujer un poquito después, aunque el proyecto que yo hice para la mujer se aprobó íntegramente, sin discusión, pero eso quiere decir que estaba en la mente de todos los miembros de la agrupación en que yo estaba, que era el Partido Aprista, pero que se cumplieran precisamente no es exacto, ¿no? Bueno, mi contacto con José Carlos Mariátegui fue muy importante en cuanto a mi formación intelectual y ideológica. Mariátegui venía de Europa, después de haber estado 4 años y haber conocido el ambiente del fascismo y del nazismo. Ese hombre llevaba pues un bagaje de conocimientos y nosotros éramos sus discípulos. Recuerdo mucho que él en su silla de ruedas y nosotros en cojines nos sentábamos en el suelo y lo oíamos hablar. Era un hombre que, a pesar de su gravísima enfermedad que le quitó la vida al final, el año 30 justamente, porque esto de que le hablo es antes del año 30, fue el año 27, este hombre mantenía siempre alerta su mente para captar conocimientos y para darlos, y siempre la sonrisa, una sonrisa tan optimista como si fuera a vivir toda la vida 100 años, y duró tan poco, ¿no? Bueno, él fue, digamos, mi primer maestro ideológico. No lo fue Aya, porque en realidad yo con Aya no tuve una relación más. Cuando estuvimos en México fundamos allí la primera célula del partido. No del partido, no, estoy equivocando. La primera célula del movimiento antiimperialista y antioligárquico en América, porque todos los países de América padecemos los mismos males. Entonces yo, que quedé 2 años en México, estudié un poco de economía y un poco de la historia de México, y recuerdo mucho que Aya Latorre llegó para fundar la célula y me hizo una especie de reproche, y esto es anecdótico. Me dijo que cómo iba a seguir siendo poeta si quería ser política, que tenía que dejar de ser poetisa. Entonces recuerdo mucho que en un picnic, uno de estos unos grupos que nos íbamos al campo a conversar, yo llevé mi libro, mi primer libro, que no lo tenía Mariátegui, tenía el segundo, y lo rompí y lo eché al río. Entonces como algo sentía dentro, ¿no? Pero después de todo era mi voluntad, pues no, seguir escribiendo y seguir estudiando una cosa tan árida como es la economía y todas esas cosas. Pero creo que me empapé bastante de ello porque fue cuando hice una gira que se hizo famosa por todas las Antillas y Centroamérica, llevando las ideas antiimperialista y antioligárquica para todos los países de América. Y ahora conocí justamente en Lexington a un estudiante dominicano que me dice, todavía existe la célula que usted fundó. Qué curioso, ¿no? Era el año 29. Una célula, me dijo, no es tan numerosa, pero existe. Existe. Qué curioso. Cuando ya yo no estoy dentro de ese partido, pues por supuesto. Muy bien. Muy interesante. ¿Y podría hablarnos, usted habla del panamericanismo en cuanto a formación, que es parte de la ideología de los años 30, a partir de eso? ¿Puede hablar un poco de esto en conexión quizás con su formación literaria y también con la cuestión feminista? Bueno, de mi formación literaria no creo, ¿no? Porque cuando yo empecé a escribir todavía no tenía idea de esto. Usted sabe que quienes fundaron el panamericanismo fueron Manuel Ugarte y José Ingenieros en Argentina. Aya tomó la idea y la estructuró con un sentido más político. Y eso vino después en que nosotros nos
aleccionamos en la idea de defender los derechos de los países latinoamericanos del impacto económico imperialista, especialmente. Todavía no se hablaba de transnacionales, pero sí de las grandes fuerzas económicas que iban a los países de América y con la complicidad de los malos gobiernos entregaban las riquezas del país a las compañías extranjeras que las explotaban con poco beneficio para los países de América. En cuanto a la cuestión femenina, durante toda mi estada, que fueron 20 años, toda mi estada en el partido aprista, yo puse el acento en la defensa de los derechos de la mujer, pero el partido no le dio ni siquiera el voto, ni el voto político. Ahora menos, nosotros teníamos una proposición que yo la imprimí en el Congreso aquel, de que la mujer debía tener el mismo salario que el hombre a igual trabajo y los mismos derechos en cuanto a la potestad de los hijos. No dije todavía lo de Flora Tristán, de darle su propio nombre, porque todavía no conocía yo bien a Flora Tristán, después la he conocido cuando ya estuve en Chile. Pero los derechos de la mujer estaban implícitos dentro de mi acción. Yo en el partido era dirigente principal, o la única, del Comando de Capacitación Femenina. Comando de Capacitación Femenina, donde acudían las mujeres con muy buena voluntad, por supuesto, a escuchar todo lo que nunca habían oído, ni en política, ni en ninguna otra doctrina, ¿no? Recuerdo que entonces convoqué a un congreso, pero ya esto fue mucho más adelante, ¿no? El año 46. Un congreso, no fue congreso, fue convención de mujeres apristas. Y vinieron mujeres de todas las clases sociales, menos de las ricas, por supuesto, ¿no? Sino la clase media, las maestras, las campesinas y las obreras de todo el Perú. Fue una hermosa concentración de mujeres, de la cual tengo muchos documentos, y estuvieron 8 días concentrados en Lima, ¿sí? Y una vez a ella les habló, porque le tocaba a todos los líderes hablarle a las mujeres. Entonces a ella les habló de los deberes de la mujer dentro del hogar, con el marido y con los hijos. Aquellas se quedaron tensas. Y cuando él se fue, entonces les digo, bueno, ahora ¿qué quieren que les hable? Y me dijeron así, de marxismo. Qué bien. Pero ¿cómo? Fue una demostración bárbara contra él, que les hablaba solamente del hogar, ¿no? Sí. Entonces, una cosa así, demostró que ellas no habían venido a oír lo que ya sabían, el deber de la mujer dentro del hogar, sino que querían saber qué cosa era la política y el marxismo del que tanto habían oído hablar. Y mujeres campesinas, obreras y maestras de escuela. Eso fue una experiencia muy hermosa para mí. Poco después de eso, el año 47, 48, casi ya el 48, hubo el segundo congreso del partido. Y en ese congreso, Aya de la Torre declaró que nosotras no podíamos ser miembros activos después de 20 años de lucha, porque no teníamos estatus legal, y que por supuesto éramos nada más que simpatizantes, cosa que a mí me hirió tremendamente. Entonces pedí la palabra, pero como ya estaban al final, ella me contestó, no hay nada en discusión. Pero yo le dije, sí, pido la palabra. Entonces él dobló así sobre el papel, no era papel, sino era un libro de actas, fuertemente, y me dijo, no hay nada en discusión. Entonces yo me levanté de mi asiento y me fui. Me fui con unas cuantas compañeras, pero no volví más al partido. Ya fue decisivamente mi ruptura con el partido, que yo tenía muchas razones para romper con él, pero este fue el acabose ya. ¿Cómo era posible que a las mujeres no se les hubiera, se les marginaba definitivamente de la acción política, ¿no? Entonces yo he mantenido ese deseo de defender a la mujer, porque comprendo perfectamente que ellas solas no se defienden, sino hay quien las esté empujando y aleccionando. Y lo he hecho en todos los momentos, y tengo amistad con todos los grupos feministas que hay en el Perú, que son lo menos 6. Entre ellos está la IMUPER, Acción para la Liberación de la Mujer Peruana, Flora Tristán,
Manuela Ramos, que es un nombre popular simplemente. Bueno, son hasta 6 y activas, verdaderamente activas en la lucha. Esto en cuanto al aspecto político, ¿no? En cuanto al aspecto intelectual, además de la persona que se llama mujeres intelectuales y luchadoras en el Perú, que han dado timbre a la mujer en su categoría de luchadoras verdaderas, que no ponen en cuenta nada. El año 1908 hubo una manifestación desde el Callao hasta Lima, en donde las primeras eran las mujeres, y ahí hubo balacera y murieron 2, anónimas por supuesto, porque eran mujeres de trabajo. Quiere decir que la mujer es valiente y lo es en todos los niveles de la vida. Cuando hay que luchar, lucha, me consta. Bien, vale. ¿Ah? ¿Puede hablar, quizás para el público que no esté muy al tanto, a lo mejor valdría la pena hablar un poco de esta trayectoria que usted acaba de sugerir a partir de Clorinda Mato de Turner en la ruta intelectual? El problema de la mujer al sentarse a escribir y tener un público y quizás pensar, ser escuchada o ser leída. ¿Puede hablar un poco de la tradición literaria que, como usted lo ha percibido, como usted lo ha sentido? Bueno, este año en que, digamos, se hizo presente Clorinda Mato de Turner, ella fue muy bien recibida en Lima, en todos los ambientes intelectuales. Pero he de decirlo que uno de las oposiciones por su actividad feminista, ella fundó una imprenta y editorial que se llamó La Equitativa, solamente de mujeres. Todas obreras y escritoras, y todas eran mujeres, y ahí publicó sus libros. Pero tuvo digamos, la oposición casi visceral de la religión, ¿no? ¿De qué año hablamos ahora? Estoy hablando de comienzos de siglo, cuando... Sí, por eso, esta es la que le estoy diciendo es Clorinda Mato de Turner, que fue una buena escritora, muy culta, muy preparada, y que fue exiliada y tuvo que irse a morir a Buenos Aires, porque ahí la persiguió el clero, especialmente, porque no eran tareas de mujer escribir, y bueno, en cierta forma era protestataria, porque ella escribió un libro que se llamó Ave sin nido, que tiene no sé cuántas ediciones, y que trataba del problema del indígena, del hombre, del campesino indígena, que era muy maltratado en esa época en el Perú. Después estuvo la Carbonell, que se volvió loca, y por el estilo, muchas mujeres. Había un buen ambiente intelectual, que bajó un poco después con el cambio de siglo y con que la mujer no se sentía estimulada. Entonces estoy hablando de antes de lo que he dicho hace un momento. Yo he terminado he hablado del partido aprista, pero ellas han sido realmente las precursoras. Hubo un movimiento feminista que se llamó Soy la Aurora Cáceres, de la hija de un presidente del Perú, un general, porque ella vivió muchos años en Europa, y ya en Europa había feminismo, pues. Entonces ella puso su nombre al feminismo peruano, que por primera vez se hablaba. Feminismo peruano, Soy la Aurora Cáceres, pero tampoco tuvo gran vigencia, puesto que los políticos de entonces no tenían ningún interés que la mujer tuviera derechos de ninguna clase, sino los normales de ser madre y ser esposa, ¿no? Bueno, en ese aspecto, pero como escritoras las han habido con menos frecuencia que los hombres, porque siempre los hombres han impedido que la mujer acceda a esta. Pero yo quiero decirles algo de mí que no es vanidad. Creo que soy la primera mujer en el Perú que tuvo el primer premio en los Juegos Florales de 1923. Unos Juegos Florales que fueron tergiversados por los mismos que proclamaron esto, porque estaba la Universidad de San Marcos, el Comercio y una serie de instituciones de cultura. Y estaba allí José Gálvez, que además era mi amigo. Pero como eran Juegos Florales al estilo, que no lo han hecho más, al estilo medieval, había que nombrar a una reina y cantarle a la reina un poema. Y como yo era mujer, fue el pretexto para quitarme
ese puesto se crearon 2 primeros premios. Uno en el que estuvo un señor que sí le quería cantar a la reina, y el otro que era el mío, pero el mío fue el primero, y eso lo digo con una absoluta seguridad y no vanidad, porque a mí me dolió un poco aquello, pero dije, bueno, yo no voy a cantarle a una reina, no puede ser que yo me voy a... bueno, y la reina era nada menos que la hija de Leguía, del dictador. Entonces, mucho menos. Fue una cosa de combinación que hicieron. Además, pues he tenido otros premios literarios. Cuando no lo han tenido, no lo tenía ninguna mujer. El caso mío era excepcional porque andaba siempre con la clase intelectual, con los estudiantes, con la gente de letras, y estaba vinculadísima a todos los intelectuales de América. Y yo promocioné o edité 4 revistas que tuvieron corta vida, porque ahí ya me deportaron, 4 revistas que se llamaban Un Hangar, otra Trampolín, otra Poliedro, bueno, todas eran de nombres diferentes y todas eran en papeles diferentes, de todos colores. Una forma de hacer escándalo, pues lo que teníamos nosotros. Pero aquello inclusive no existe, sino los ejemplares que yo tengo. Los demás desaparecieron, pues se editaba poco y se mandaba a todos los países de América. Era nuestro vínculo en esa época, antes del APRA y ya con José Carlos Mariátegui. José Carlos Mariátegui recomendaba en Amauta, su famosa revista, recomendaba, lea usted Poliedro, lea usted Hangar, lea usted... Sí, muy interesante. No era propiamente un juego, sino era una cosa de ímpetu, de deseo de sobresalir en el anonimato en que se vivía, ¿verdad? Bueno, todas esas son experiencias que tengo y que las tengo más o menos escritas para ver cuándo hago mis memorias. Pues, algo de mucho interés. Sí. Y en esa época había otras mujeres escritoras. Sí, ¿en qué época? ¿En cuál de las 3 épocas? De los años 20. De los años 20. No las recuerdo propiamente. Así, es muy probable que de veras. Que hubieran. Pero muy pocas. Pero a que además no se atrevían. Y yo sí me atrevía, sencillamente. Yo era, en ese sentido, era completamente atrevida. No me preocupaba lo que dijera nadie. Yo publicaba en Amauta, publicaba en casi todos los números de Amauta, poesías y todo lo que me imaginaba. Pero es que yo nunca he tenido el sentido de discriminación. Aunque me discriminaran, yo no me sentía discriminada. Me sentía sencillamente una persona como cualquier otra, con el derecho a producir lo que es capaz sin restricciones. Tan es así que, bueno, después allá de la Torre, después cuando nos conocimos y hice la gira, él publicó en varios de sus libros el mismo artículo, aumentado o achicado. Era La misión admirable de Magda Portal en las Antillas. Eso lo escribió él, ¿sabes? Sí. Ajá. Y lo escribió y lo reprodujo en otra serie de ediciones de ese mismo libro, unas veces más y otras menos, yo recuerdo eso. Y esa es la razón. No había mujeres que destacaran. Después estuvo María Vice, pero después María Vice, que fue esposa de Sabogal, de José Sabogal, el pintor, un gran pintor. Ella era escritora y hizo semblanzas de Mariátegui cuando él murió, y a ella murió, por supuesto, y no por supuesto porque podía estar viva como estoy yo, ¿no? Pero sí, y pocas de poco relieve. Estaba también Blanca Luz Brum, que no era peruana sino uruguaya, la viuda de un poeta peruano que se llamaba, bueno, de Parra del Riego. Él era Parra del Riego, el poeta peruano que había muerto en el Uruguay. Y Ángela Ramos, que no propiamente era escritora, era periodista más que nada, y era luchadora social al servicio de la clase trabajadora. Ahora si quieren un poco más. ¿Cuáles son los temas que prefería usted tocar en esa época en la poesía? Al comienzo era poesía amorosa, triste o bueno, que según el estado de ánimo en que estaba. Y siempre he tenido dentro de mí ese tema poético, el amor, la vida,
en fin, cantidad de cosas que figuran en mi poesía, que hoy es una antología incompleta que se llama Constancia del Ser. He tenido muy mala suerte yo con lo que he escrito, si se puede llamar a eso mala suerte o peor suerte, porque he perdido mucho de mi producción literaria. Una porque me era arrebatada por la policía y otra porque también me la arrebataron en un viaje que hice a la Argentina después que salí del Partido Aprista, llevando la mayoría de mi equipaje como todo era originales. Así no había copia. No había copia por la vida que yo llevé. Y entonces se perdió eso definitivamente. A mí cuando yo fui a la Argentina, a Buenos Aires, no llegó nunca mi equipaje, solo mi maletita de viaje y una maquinita de escribir que llevaba, pero nada más llegó. A los 3 meses tuve que regresarme al Perú para darme que efectivamente mi equipaje no había salido del Perú, no se había perdido en el trayecto. Todavía estaba en Perú. Estaría en manos de la policía, pero no en mi mano. Eso ha sido uno de mis dramas, al extremo de no querer seguir produciendo poesía o literatura, ¿no? Porque si todo iba a manos de la policía, bueno, pero ahora estoy haciendo algunas cosas más. Unas poesías más. Ya de un carácter más, más actual en cuanto al enfoque mismo de la poesía en el grande problema social y económico que viven los países subdesarrollados. Así un aspecto más político. Más político, sí, antes. más político, lo que le llaman protestatario. Es el gran problema, ¿no es cierto? Porque de entre la crítica, una vez que uno diga, ¿no?, poesía comprometida, poesía protestataria, entonces se cierra toda posibilidad de análisis y no es poesía, según él. Entonces, sí, lo niegan completamente. ¿Cómo se siente con respecto de esto? O sea, para usted, ¿cómo se podría organizar un texto poético social? Claro, que se organizan a montones. Sí, claro, no, pero se publica porque dentro hay poesía, hay la poesía solidaria con el ser que sufre, no el amor, no las decepciones, no los hijos, no la madre, sino el problema social que abarca tanto. Entonces uno comprende la lucha de los demás, o los alienta con su poesía o lo denuncia. Eso es lo que significa la poesía social, la denuncia ante el mundo de lo que sufren los más desamparados. ¿Okay? También, pero es el sufrir también del individuo por los demás. Por los demás, así es, porque uno es solidaria con el sufrimiento ajeno. Yo no puedo pensar en los horrores que han sucedido en Nicaragua sin sentirme conmovida. Y tengo poemas dedicados a Nicaragua. Ya triunfaron, pero a base de cuántos miles de muertos. Pero ese es mi sentido y el de todos, ¿no? De Parra y de todos los poetas que escriben. Esa literatura comprometida, que no deja de darle sitio a la otra poesía intimista, en donde uno expresa sus propios sentimientos y los tengo. ¿Tenemos tiempo? Sí, yo creo que sí. No, porque pensaba, hablando de su poesía y su trabajo como poetisa y como mujer con una conciencia política muy clara, ¿usted ha tenido contacto con las jóvenes poetisas en América Latina que están tratando de relacionarse con cuestiones de política? Bueno, las que están tratando de relacionarse con cuestiones de política propiamente no, pero nosotros hemos tenido y tenemos en el Perú una agrupación que se llama Centro Peruano de Escritoras, fundado por Cecilia Bustamante, en donde se agrupan todas las mujeres escritoras que ahora están escribiendo y que yo les he encontrado todos esos pequeños defectos de que el marido y el hijo se les enfermó y la mamá y qué sé yo qué, pero de todas maneras son las mejores. Y para el congreso que acaba de realizarse en México
que es el cuarto Congreso Interamericano de Escritoras. Yo traje una ponencia de poesía joven, en donde lo que nos dieron para poder escribir, que no era mucho, nos dieron una cantidad fija de páginas, a mí un poquito más, no sé, pero otras hicieron mucho más que yo. Nombré a todas las principales y puse el acento en 3 poetisas, porque a mi parecer, no porque sean las otras peores, sino llegaban más hondo a mí, ¿no? De ellas está Carmen Luz Bejarano, la otra es Hilda Escarabótolo, que es de origen brasilero, pero que tiene una poesía muy bella, y la otra es Cecilia Bustamante. Justamente a las 3 las enfoqué con más, puse más el acento en ellas, ¿no? Porque quería que algunas destacaran, porque nombrar y nombrar y nombrar poetisas, pero sí las he nombrado a la mayor parte, no a todas, a las más destacadas de las mujeres en el Perú, no en América, porque en el Congreso, en el tercer Congreso Interamericano de Escritoras que se realizó en Ottawa, yo mandé una ponencia bastante extensa sobre la poesía femenina desde la colonia hasta nuestros días. Eran bastantes páginas, que no sé si las leerían, porque al final no me mandaron ni los papeles ni nada. Desde Amarilis, la peruana, la famosa Amarilis, hasta Sor Juana Inés de la Cruz, toda la colonia, hasta donde llegó mi conocimiento, las citaba todas, porque eso es muy importante para el conocimiento de la poesía femenina en varias épocas. Claro, como práctica solidaria incluso, ¿no? Sí. Entonces, hay más poetisas en este sentido que las que encontramos en las antologías. Ah, por supuesto. Con todo, muchas de esas poetisas antiguas y que han estado a principios de siglo figuran en algunas antologías. Muchas de ellas las he tomado, las antologías, porque quería tener una visión completa de lo que es la mujer en Latinoamérica como escritora. En la época de la colonia hubieron varias mujeres, y cuando se realizó la independencia, las mujeres callaron en esa cantidad minoritaria, callaron y dejaron hablar a los hombres, y los hombres tampoco hablaron. Hubo poquísima poesía en ese interludio de la liberación de la colonia hasta la república. Quiere decir que había una especie de compás de espera a ver qué era lo que pasaba, ¿no? Cómo se luchaba y se sufría. Bueno, todo en interés para la independencia misma. Pero bueno, tenemos heroínas, pero no intelectuales, ¿no? Como María Parado de Bellido, que la fusilaron porque no delató lo que le llevaba una comunicación para Bolívar o para alguno de los libertadores de la última década, porque libertadores hemos tenido nosotros siempre. Desde que entró la invasión española hasta Tupac Amaru hemos tenido héroes fabulosos. Que eso es un tema aparte porque es muy extenso, pero es la historia de 300 años, que felizmente no fueron sino 300, de horror que sufrimos las colonias. Que hay quien dice que todos los coloniajes son malos, pero yo creo que sufrimos nosotros en el Perú y en México, más en el Perú, nunca nadie, ¿verdad? Usted se refirió al Congreso en México a principios de este mes de junio. ¿Cómo ve usted este tipo de congreso? ¿Resulta una ventaja para la mujer? Bueno, dentro del contexto de reclamar los derechos legales y totales de la mujer, sí, está bien. La vez pasada también me invitaron cuando era en Ottawa, pero yo no fui por razones económicas. Pero esta vez vine con entusiasmo porque además que iba a conocer a muchísimas intelectuales que no conocía, y así ha sucedido, quería ver cuál era la tónica de la mujer en los demás países de América. Yo he conocido México el año 27 al 29, Cuba y todos esos países, y lo que la mujer ha avanzado es un paso gigantesco.
realmente importante en cuanto a su presencia en la lucha por adquirir todos sus derechos legales, y se pasan más allá, porque inclusive estas mujeres han hablado de la libertad sexual sin restricción de ninguna clase, así, han hablado de todo eso. Por eso yo dije, esta es una reunión totalmente feminista, así, porque era la mujer que reclamaba su lugar en la vida, que no le debería en ningún momento disminuir el hombre. Es para todo, absolutamente para todo. Yo tuve esa impresión y digo, ha tenido tres aspectos: feminismo, sexismo y psicoanálisis. Curiosísimo, porque el psicoanálisis tuvo una gran vigencia como para estudiar el avance de la mujer en lo que es el psicoanálisis más que nada es sexista, pues, ¿no? A estudiar los problemas que sufre la mujer por la discriminación que existe en el ambiente. A mí me pareció un congreso muy interesante, hubo voces muy importantes de mujeres experimentadas y de mujeres intelectuales. Estaba esta señora Poniatowska, que dio un discurso final muy bueno, muy interesante, con bastante sentido protestatario en defensa de la mujer y en defensa de las mujeres que han luchado y que han sido muertas en los campos de la lucha. Y hubo ponencias interesantes, entre ellas una también de Cecilia Bustamante, sobre la continuidad de la educación de la mujer aun cuando sea casada y tenga hijos, porque pues la mujer se le cierra ya el paso, se casó y se acabó, ya no estudia más. Entonces la mujer, cuando ya los hijos le crecieron, que tenga derecho a acceder a una universidad para ampliar los estudios que quiera. Esa es una ponencia de nosotros, no la aprobaron. No la aprobaron porque nosotros dijimos que se pida a Naciones Unidas, a la UNESCO, que se acuerde esto, las instituciones internacionales, y dijeran que era pedir demasiado, que mejor era que se luchara en cada país por la conquista de la mayor culturización de la mujer. Y en nuestro país, en realidad, hay, como les estoy diciendo, movimiento feminista. Hay un grupo que es muy avanzado, pero que es paralelo al Partido Comunista, que es un grupo femenino, que acaba de tener un gran congreso y que va a tener otro en Europa. Todo eso es importante, todo eso son avances de la mujer. Yo los constato porque en mi tiempo no lo sabía. Entonces el congreso demuestra que la mujer camina, y camina a pasos largos. Una crítica que se ha hecho en este país al movimiento feminista en Estados Unidos es que realmente es un movimiento de clase media. Ajá. De mujer, clase media, bien instruida por medio a nivel universitario, sí, ¿no? Y blanca. Ajá. Ahora, ¿cómo ha visto usted esta cuestión en México, por ejemplo? O sea, ¿se ha tomado en cuenta cuestiones de clase, se ha tomado en cuenta cuestiones del campesinado frente a, claro, la mujer intelectual viene de cierta onda, pero ¿se ha ampliado la perspectiva? Sí, me parece que sí, porque se ha hablado mucho de la mujer campesina, porque no ha sido puramente un congreso de escritoras, hay que tener eso muy en cuenta. Se ha hablado de clases sociales discriminadas, que son las clases más pobres. Propiamente la clase media, como nosotras, tenemos mucho más libertad para hacer cosas y para decir cosas. En cambio, las personas de menor cuantía económica no tienen esa posibilidad. En el Congreso se habló de muchos aspectos de la liberación de la mujer, porque como les digo, fue feminista, y de los derechos que tenía la mujer para acceder a todos los cargos públicos y también a todas las promociones culturales de las universidades, que deberían ser abiertas para las mujeres. Lo son, pero hasta cierta edad, hasta que la mujer termina. Ahora nosotros tenemos el gran problema del exceso de estudiantes. Por ejemplo, hay 1000 vacantes y se presentan 3000 entre hombres y mujeres. Allí no hay discriminación,
en las universidades nuestras, entran hombres y mujeres, pero no hay espacio y muchas veces prefieren dejarle el espacio a los hombres que a las mujeres, aunque hay mujeres muy capaces, muy preparadas, con muchas ambiciones para ser más de lo que son. Entonces eso sí se ha tocado, pero un poco tangencialmente, no como lo principal, porque lo principal era lo intelectual también, pues, ¿no? Eran las escritoras, ¿no? ¿Se ve hoy en día, por ejemplo, en el Perú, una reacción en contra del movimiento feminista? No. ¿No? Habrá... Hoy en día no hay nada en contra, aunque siempre se habla, eso hacen las mujeres, es siempre con cierto sentido discriminatorio. Entonces también suelen decir, no, pues si tú quieres tener los mismos derechos de los hombres, no tienes ningún derecho a pedir comodidades especiales, ni ventajas, ni privilegios, y eso es verdad. Así que nosotros cuando vamos en un ómnibus repleto nos vamos paraditas porque los hombres no nos dan el asiento, salvo que le ven a uno las canas. Sí, pero en realidad eso hay ya una especie de lavado de cerebro para los hombres que empiezan a ver en la mujer a un ser semejante y no un ser inferior. Eso tiene su valor. Y me parece que el Congreso ha tenido mucha influencia. Yo voy a escribir ahora sobre el Congreso, cuando llegue al Perú, para una página femenina de un periódico de la derecha que se llama La Prensa, que es uno de los periódicos buenos. Y voy a hacer resaltar todos esos aspectos feministas para gusto de mis compañeras, de mis amigas feministas. Bueno, una anécdota más para las cámaras, quizás puede ser. No, usted nos ha contado antes, hablando de la mujer y la pérdida de identidad, ¿no? Y el desconocimiento que hemos sufrido por la labor intelectual, todas. ¿Por qué no nos cuenta de la anécdota que antes nos contó sobre Magda Portal, viva o fallecida? Bueno, eso es una cosa muy interesante que me sucedió hace poco tiempo, cuando llegó al Perú una compatriota que reside en Estados Unidos y que llevaba el encargo de personalidades de aquí, como mi estimada amiga Catherine, de que viera mis originales o lo que había dejado, aludiendo que yo había muerto hacía 2 años. ¿Quién había dado la noticia? Yo lo ignoro. No podría decir exactamente fulano o mengano, pero por lo general es aquellas personas que tienen mucho más acceso a la labor intelectual en un país. Podría señalar un nombre, pero no quiero decirlo porque me da un poco de... Bueno, puede ser que no sea, ¿no? Pero esto debió tener vigencia aquí en los Estados Unidos, puesto que esta persona que acudió a un librero, que además es amigo mío, Juan Mejía Vaca, librero y editor, y le dijo, quiero saber la dirección de los familiares de Magda Portal, porque quiero saber los herederos de Magda Portal. Entonces le dijo, ¿por qué los herederos? Porque Magda ha muerto hace 2 años. Y entonces él le dijo, ¿Magda ha muerto? Entonces tomó el teléfono y llamó y me encontró en la casa y me dice, ¿aquí quiere hablarte alguien? Y le dice, hable con su muerta, pues le dijo, aquí está su cadáver. Entonces ella se asombró muchísimo porque estaba segura de que yo había muerto hacía 2 años, nada menos. Es decir, bastante tiempo, ¿no? Por circunstancias obvias, mucho tiempo he dejado de publicar porque además de escribir poesía y ensayos, escribo también periódicos, en los periódicos. He escrito muchas veces en los periódicos de América y del Perú. Y en esa época yo no estaba escribiendo porque no tenía facilidad para escribir, pero traté de ubicarme de nuevo en el periodismo para demostrarle a mis denunciadores que estaba viva y que todavía estaba actuante. Ajá. bueno, Eso es Magda muerta. bueno, espero que no. Muchísimas gracias. Ha sido un placer esta tarde escuchar las palabras no solo de una poeta,
sino de una luchadora por la mujer. Yo también les agradezco la oportunidad porque es una forma de comunicación que siempre nos hace mucha falta. Y me imagino que este vídeo va a tener otros auditores Espero que sí. que van a, bueno, a enterarse un poco de las vicisitudes que sufrimos las mujeres, que ahora van a ser mucho menos que antes de que yo